Hoy vamos a hablar de algo que a muchos puede parecerles una simple curiosidad, pero que la ciencia está tomando muy en serio, la posición en la que dormimos y su relación directa con la memoria. Así es, John. Y aunque suene increíble, hay evidencias sólidas de que una postura inadecuada al dormir puede acelerar el deterioro cognitivo. No se trata solo de descansar, sino de cómo lo hacemos. Durante años repetimos que dormir 8 horas era suficiente, pero hoy sabemos que no basta con eso. Hay personas mayores que duermen sus horas completas y aún así se levantan confundidas, irritables o con la mente nublada. El problema puede estar en que su cerebro no logra realizar su limpieza nocturna. Esa limpieza es fascinante. Mientras dormimos, el cerebro activa un sistema llamado linfático, una especie de red de drenaje que elimina proteínas tóxicas como la beta-amiloide, directamente relacionada con el Alzheimer. Exacto. Y si esa eliminación no ocurre correctamente, las toxinas se acumulan noche tras noche, afectando la memoria, la concentración y hasta el estado de ánimo. Lo preocupante es que este proceso se vuelve menos eficiente con la edad. A partir de los 60 años, el sistema linfático pierde fuerza natural. Si a eso sumamos malas posturas para dormir, el cerebro trabaja con más esfuerzo y menos oxígeno. Es como intentar limpiar una casa con las ventanas cerradas. Y lo peor es que muchas personas ni siquiera lo imaginan. Piensan que sentirse cansadas o despistadas al despertar es parte normal del envejecimiento, cuando en realidad podría ser una señal de que el cerebro no está drenando correctamente. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 55 millones de personas viven hoy con algún tipo de demencia, y esa cifra podría triplicarse para 2050. Si no cambiamos nuestros hábitos de sueño, podríamos ver cómo una de cada 3 familias se enfrenta a esta enfermedad. Por eso esta conversación es tan importante, y no hará. Dormir no es un lujo, es una función biológica esencial. Y la posición en que lo hacemos puede marcar la diferencia entre mantener una mente activa o acelerar su deterioro. Cuando comprendemos que el sueño es el momento en que el cerebro se limpia, reorganiza los recuerdos y elimina los desechos del día, todo cobra sentido. Si ese proceso se interrumpe, las consecuencias se notan. Imagina lo que ocurre en una ciudad cuando los servicios de limpieza dejan de funcionar. La basura se acumula, los canales se tapan y el ambiente se vuelve tóxico. Algo parecido pasa dentro de nuestra cabeza cuando dormimos en una posición que bloquea ese flujo natural. Y es ahí donde muchos cometen el error. Dormir boca arriba o boca abajo puede parecer cómodo, pero interfiere con el drenaje del líquido cefalorraquídeo, impidiendo que el sistema linfático trabaje bien. Lo cierto es que la forma en que apoyamos la cabeza y el cuerpo puede ser tan determinante como lo que comemos o la cantidad de horas que dormimos. Si queremos proteger la memoria, debemos empezar mirando cómo descansamos cada noche. John, muchas personas nos preguntan cuál es realmente la peor posición para dormir. Y aunque cada cuerpo tiene sus particularidades, la evidencia científica señala una con especial preocupación: dormir boca arriba. Sí, esa es la más problemática. Cuando dormimos panza arriba, la lengua tiende a caer hacia atrás y puede obstruir parcialmente la respiración. En quienes ya tienen apnea del sueño, eso se agrava aún más. La oxigenación cerebral disminuye y, con el tiempo, eso puede afectar la función cognitiva. Exactamente. Además, esa posición modifica la presión dentro del cráneo. El cerebro, en lugar de concentrarse en regenerarse, debe esforzarse por mantenerse bien oxigenado. Es como si en vez de limpiar, tuviera que luchar para respirar. Lo curioso es que muchas personas mayores eligen esa postura porque les resulta cómoda para la espalda o porque lo han hecho toda la vida. Pero el cuerpo cambia con la edad, y lo que antes no generaba problemas, ahora sí puede hacerlo. Y si sumamos a eso que el sistema linfático ya pierde eficacia con los años, el resultado es un drenaje deficiente. Las toxinas se acumulan más rápido y los pequeños olvidos comienzan a aparecer. Primero se olvidan nombres o fechas, luego conversaciones, y cuando se quiere notar, ya hay un deterioro más serio. También hay que hablar de quienes duermen boca abajo. Esa postura obliga al cuello a girar, comprimiendo las vías respiratorias y tensando la columna cervical. El flujo sanguíneo se altera, la respiración se vuelve más superficial y el cerebro recibe menos oxígeno del necesario. Sí, dormir boca abajo puede provocar microdespertares sin que la persona lo note. El sueño se fragmenta, y al no alcanzar las fases profundas, el cerebro no realiza su limpieza. Es el tipo de descanso que no descansa. Por eso cada vez más estudios recomiendan dormir de lado. En especial, del lado izquierdo. Esa posición facilita la circulación del líquido cefalorraquídeo y permite que las toxinas se eliminen con mayor eficiencia. Recuerdo una investigación de la Universidad de Rochester que comparó 3 posturas: boca arriba, boca abajo y de lado. Los resultados fueron claros:
Dormir de lado activaba mejor el sistema linfático y aumentaba el drenaje cerebral. Y no es casualidad. Dormir sobre el lado izquierdo también mejora la circulación sanguínea, favorece la digestión y reduce la presión sobre el corazón. En los adultos mayores esto tiene un efecto doblemente positivo. Claro, porque el cuerpo pierde flexibilidad con el tiempo y la circulación se vuelve más lenta. Mantener una postura que ayude al flujo natural de la sangre y de los líquidos cerebrales se vuelve una forma sencilla pero poderosa de cuidar la mente. Ahora bien, dormir del lado derecho no es perjudicial, solo que el izquierdo ofrece ventajas ligeramente superiores. La clave está en mantener una posición lateral estable durante toda la noche, sin girar ni encorvarse. Ahí es donde entran los pequeños ajustes. Una almohada entre las rodillas ayuda a mantener la alineación de la columna, y otra firme detrás de la espalda evita que el cuerpo gire hacia atrás. Lo que muchos no saben es que el cuerpo puede entrenarse. Si alguien ha dormido boca arriba durante años, puede enseñar a su organismo a adaptarse gradualmente a la postura lateral. Con el tiempo se convierte en un hábito natural. Y ese cambio tan simple puede marcar una gran diferencia en la lucidez, la memoria y la energía al despertar. A veces cuidar el cerebro empieza con algo tan básico como la forma de apoyarse en la cama. Y Noara, recuerdo que en consulta vimos muchos casos donde un simple cambio de postura transformó la vida de las personas. A veces no hace falta un tratamiento complejo, sino observar lo que ocurre mientras dormimos. Totalmente, John. Me viene a la mente Carmen, una paciente de 72 años que llegó preocupada porque olvidaba cosas pequeñas. Empezó con las llaves, luego confundía los cumpleaños de sus nietos, y una vez incluso se desorientó al regresar de casa de una amiga. Dormía entre 7 y 8 horas cada noche, así que al principio no pensó que el problema pudiera estar en el sueño. Sí, recuerdo su caso. Cuando revisamos sus hábitos, descubrimos que dormía boca abajo desde joven, con 2 almohadas altas. Esa posición comprimía su cuello y reducía la oxigenación cerebral. Aunque descansaba el cuerpo, su cerebro no lograba limpiar las toxinas acumuladas durante el día. Exacto. Le sugerimos algunos ajustes sencillos: cambiar la almohada por una más baja, colocar otra entre las rodillas y dormir de lado, preferiblemente sobre el izquierdo. En menos de un mes comenzó a notar cambios en su claridad mental y en su energía al despertar. Fue impresionante. Incluso sus hijos comentaron que estaba más activa, más atenta. Es la prueba de que mejorar la posición al dormir puede marcar un antes y un después, especialmente en personas mayores. Y no solo en casos como el de Carmen. También pienso en Manuel, de 68 años, es conductor de autobús. Él aseguraba dormir de lado, pero seguía levantándose con dolor de cabeza y mal humor. Hasta que descubrimos que dormía en el sofá, ¿verdad? Aunque la posición era lateral, su cabeza quedaba inclinada y la columna encorvada. Eso interrumpía la alineación y, en consecuencia, el sueño profundo. Exacto. El sistema linfático solo trabaja de forma eficiente cuando el cuerpo está relajado y alineado. En su caso, bastó con cambiar a un colchón adecuado y usar almohadas de soporte firme para notar la diferencia. En pocas semanas su concentración mejoró y su estado de ánimo se estabilizó. Estos ejemplos son muy reveladores, porque nos recuerdan que no basta con dormir mucho o en la posición correcta. Hay que hacerlo de manera consciente, con comodidad y continuidad. Así es. El cerebro necesita que el cuerpo coopere. Si la postura interrumpe la respiración, si hay tensión en el cuello o si el colchón no sostiene bien, todo el proceso de regeneración cerebral se ve afectado. Por eso insistimos tanto en que el descanso nocturno no es un acto pasivo. Es una fase de mantenimiento activo donde cada elemento cuenta: la posición, la almohada, la superficie y el ambiente. Y cuando logramos que todo eso esté en equilibrio, la diferencia se nota. Las personas se despiertan más lúcidas, con mejor humor, y su capacidad de recordar mejora significativamente. Lo más esperanzador es que nunca es tarde para corregirlo. A cualquier edad se puede entrenar al cuerpo para adoptar una postura más saludable. Solo se necesita constancia y un poco de paciencia. Y, sobre todo, entender que el sueño no es un descanso cualquiera. Es la herramienta más poderosa que tenemos para mantener el cerebro joven y proteger la memoria. John, algo que preocupa mucho a quienes nos escuchan es cómo distinguir entre un simple despiste y un problema real de memoria. Muchas personas mayores creen que olvidar cosas es algo inevitable, pero no siempre es así. Exactamente. Y Noara. El envejecimiento natural puede traer cierta lentitud al recordar, pero cuando los olvidos empiezan a afectar la vida diaria, es una señal de alarma. Lo importante es entender qué puede estar provocando ese deterioro. Y uno de los factores más ignorados es la calidad del sueño. No hablo solo de las horas dormidas, sino de lo que ocurre dentro del cerebro mientras dormimos.
Si el sistema linfático no elimina correctamente las toxinas, la mente amanece saturada, como una computadora que no se reinicia bien. Así es. Hay síntomas muy claros que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, despertarse confundido, sentirse irritable sin motivo o notar que cuesta concentrarse en conversaciones largas. Son señales de que el cerebro no descansó adecuadamente. Otro signo frecuente es la sensación de cansancio mental al despertar, incluso después de dormir varias horas. Es esa sensación de tener la cabeza pesada o de no poder pensar con claridad. El cuerpo descansó, pero la mente no. También están los lapsos de memoria breves, olvidar palabras, nombres o pequeños compromisos. No parecen graves, pero si se repiten con frecuencia, pueden indicar un déficit de limpieza cerebral durante la noche. Y lo más preocupante es que muchas personas se acostumbran a eso. Dicen es la edad, cuando en realidad su cerebro está pidiendo ayuda. A veces basta con corregir la postura al dormir o mejorar la calidad del descanso para notar un cambio drástico. Y recuerdo un estudio de Harvard que demostró que quienes sufren apnea del sueño sin tratamiento tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar demencia. Eso demuestra que el cerebro necesita oxígeno constante para mantener su funcionamiento normal. Correcto. Y no solo la apnea, una almohada mal elegida o un colchón deformado también pueden afectar la respiración y la alineación del cuello. Son pequeños detalles que, sumados, terminan interrumpiendo el sueño profundo. De hecho, muchos pacientes con deterioro cognitivo leve reportan haber dormido durante años con molestias, despertares frecuentes o ronquidos. No le dieron importancia hasta que la memoria empezó a fallar. Por eso siempre decimos que los primeros signos de un mal descanso cerebral no se notan en el cuerpo, sino en la mente. Cambios en la concentración, lentitud para procesar información o confusión al despertar son las verdaderas alarmas. Y cuanto antes se detecten, más fácil es revertirlos. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de recuperación si se le da el ambiente adecuado, buena postura, buena oxigenación y un sueño profundo y reparador. Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Es un acto de mantenimiento interno que decide cómo funcionaremos al día siguiente. Y la postura, aunque parezca un detalle, puede determinar si ese mantenimiento ocurre o no. Por eso, si alguien se reconoce en estos síntomas, debe empezar por revisar cómo está durmiendo. Tal vez la solución no esté en una pastilla para la memoria, sino en algo tan sencillo como cambiar de lado en la cama. Cuando hablamos de la posición para dormir, también hay que considerar que no es el único elemento que puede sabotear nuestro descanso. Hay factores silenciosos que, combinados con una mala postura, multiplican el riesgo para el cerebro. Tienes razón, Inoara. Uno de los más comunes es la almohada inadecuada. Si es demasiado alta o muy baja, el cuello queda en una posición forzada que comprime las vías respiratorias. Esto reduce el flujo de oxígeno al cerebro y dificulta que el sistema linfático cumpla su función de limpieza. Y no olvidemos los colchones viejos o deformados. Muchas personas los conservan durante años, pero con el tiempo pierden soporte y provocan desalineación en la columna. Eso obliga al cuerpo a moverse constantemente durante la noche, impidiendo alcanzar el sueño profundo. Exacto. Esos microdespertares, aunque la persona no los perciba, interrumpen el ciclo natural del sueño. El cerebro necesita continuidad para activar sus procesos de restauración, y cualquier interrupción lo desorganiza. Otro factor crítico es la apnea del sueño. Es increíble cuántos adultos mayores la padecen sin saberlo. Dejan de respirar durante segundos y lo repiten decenas de veces por noche. Se levantan agotados, con dolor de cabeza o sequedad bucal, sin imaginar el daño que eso causa en su memoria. Así es. Estudios de Harvard muestran que las personas con apnea no tratada tienen hasta 3 veces más probabilidad de desarrollar demencia. Cada pausa respiratoria priva al cerebro de oxígeno, y la falta de oxigenación acelera la acumulación de toxinas. Y si a eso le añadimos un entorno inadecuado, el daño se multiplica. Dormir con la televisión encendida, con luces azules o con ruidos constantes interfiere en la profundidad del sueño. El cerebro interpreta esas señales como si todavía estuviera despierto. Eso es algo que veo con frecuencia. Algunos pacientes me dicen que necesitan el televisor para quedarse dormidos, pero en realidad su descanso se vuelve más superficial. La luz y el sonido mantienen activa una parte del sistema nervioso, impidiendo que el sueño profundo se consolide. El cerebro, durante el sueño, debe entrar en un estado de silencio y oscuridad. Cualquier estímulo, luz, sonido, movimiento, es interpretado como una amenaza potencial, y eso impide que active plenamente el sistema linfático. Por eso es tan importante cuidar el ambiente. Una habitación demasiado iluminada o con ruido exterior constante se convierte en un enemigo invisible de la salud cerebral.
Y no se trata de buscar un silencio absoluto, sino de crear un entorno de descanso estable. Cortinas opacas, una temperatura agradable y, si es necesario, tapones para los oídos o un generador de ruido blanco puede marcar una gran diferencia. Exacto, porque al final el cerebro es sensible a los estímulos externos incluso cuando dormimos. Si queremos que haga su trabajo de limpieza, debemos ofrecerle las condiciones ideales. Cada elemento cuenta, desde la postura hasta la textura de la almohada, desde la luz ambiental hasta la respiración. Todo forma parte del mismo sistema de mantenimiento cerebral que decide cuán clara estará nuestra mente al despertar. Y cuando uno toma conciencia de eso, empieza a entender que el descanso nocturno es una forma de medicina preventiva. Dormir bien no solo prolonga la vida, sino que protege la esencia misma de quienes somos, nuestra memoria y nuestra lucidez. John, lo interesante de todo esto es que no se trata de teorías sin fundamento. La ciencia ha demostrado, con estudios muy concretos, cómo la posición para dormir influye en la limpieza del cerebro. Así es, y no hará. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista de Neurociencia demostró que el sistema linfático, el encargado de eliminar los desechos del cerebro, funciona hasta un 60% mejor cuando dormimos de lado, en comparación con dormir boca arriba. Ese dato es impresionante. Y lo que más me llama la atención es que no es una diferencia pequeña, es casi como duplicar la eficacia de limpieza cerebral solo por cambiar de postura. Exacto. Otro trabajo realizado por la Universidad de Stony Brook, en Estados Unidos, utilizó imágenes de resonancia magnética para observar el flujo de líquido cefalorraquídeo en distintas posiciones de sueño. Los resultados fueron claros. Quienes dormían boca arriba acumulaban más beta-amiloide, una proteína tóxica directamente asociada al Alzheimer. Eso confirma que la posición corporal altera la gravedad y, con ello, el drenaje de los fluidos. Cuando dormimos de lado, la gravedad ayuda al flujo natural del líquido cefalorraquídeo, mientras que boca arriba o boca abajo, ese flujo se estanca. Y hay más evidencia. Investigaciones de la Universidad de Harvard han mostrado que las personas mayores con apnea del sueño no tratada tienen hasta 3 veces más riesgo de sufrir deterioro cognitivo. En cada pausa respiratoria, el cerebro sufre una microfalta de oxígeno, y esas pequeñas interrupciones, acumuladas a lo largo de los años, pasan factura. También recuerdo una revisión publicada en The Lancet en 2022 que concluyó que alrededor del 40% de los casos de demencia en el mundo podrían prevenirse modificando hábitos de vida. Y entre los factores más influyentes, la calidad del sueño se ubicó entre los primeros. Eso es fundamental, porque demuestra que el sueño no es un detalle, sino un pilar. Cambiar la postura, mejorar la respiración y mantener un entorno adecuado pueden tener el mismo impacto que muchos tratamientos farmacológicos, pero sin efectos secundarios. Y no estamos hablando de algo imposible. Son medidas simples que cualquiera puede aplicar desde hoy: dormir de lado, elegir una buena almohada, mantener la habitación oscura y evitar las pantallas antes de acostarse. Lo que más me gusta de esta línea de investigación es que empodera a las personas. No se trata de esperar a que aparezcan los síntomas, sino de actuar antes, cuando aún se puede proteger el cerebro. Prevenir siempre es mejor que tratar. Y entender cómo trabaja nuestro cerebro durante la noche nos da herramientas para cuidarlo. Mientras dormimos, el cerebro sigue activo, reparando, limpiando, reorganizando recuerdos. Si interrumpimos ese proceso, poco a poco perdemos capacidad de atención, memoria y agilidad mental. Dormir bien, en la postura correcta, es casi como darle al cerebro una sesión nocturna de mantenimiento. Es el momento en que se limpia, se oxigena y se prepara para funcionar con claridad al día siguiente. Y lo más alentador, John, es que el cerebro responde rápido. En cuestión de semanas, al mejorar la postura y la calidad del sueño, muchas personas recuperan energía, concentración y ánimo. No es magia, es biología en su mejor expresión. John, muchos oyentes nos preguntan cómo pueden acostumbrarse a dormir de lado si llevan toda la vida durmiendo boca arriba o boca abajo. No es tan fácil cambiar algo que el cuerpo ha hecho durante décadas. Es cierto, y no hará. Pero la buena noticia es que el cuerpo se puede entrenar. Como cualquier hábito, solo necesita constancia y algunos apoyos físicos que le ayuden a mantenerse en la postura correcta. Lo primero es elegir una buena almohada. Debe ser lo suficientemente firme para mantener la cabeza alineada con la columna, pero no tan alta como para forzar el cuello. Esa alineación es lo que permite que el flujo de líquido cefalorraquídeo se mantenga libre durante la noche. Exacto. La cabeza no debe quedar inclinada hacia arriba ni hundida hacia abajo. Si la almohada eleva demasiado la cabeza, el cuello se comprime. Si es muy baja, el flujo se interrumpe. Lo ideal es que la nariz quede en línea con el esternón cuando uno está acostado de lado. Otro consejo práctico es colocar una almohada entre las rodillas.
Eso evita que la pelvis gire y mantiene la espalda alineada. Muchas personas que intentan dormir de lado se quejan de dolores lumbares o en la cadera, pero con esa almohada intermedia la presión se reparte y el cuerpo se mantiene estable. También ayuda a colocar una almohada firme detrás de la espalda. Así, si el cuerpo intenta girar hacia atrás durante la noche, encuentra una ligera resistencia y se mantiene de lado sin esfuerzo. Y para quienes sienten incomodidad al principio, pueden practicarlo poco a poco. Acostarse de lado 20 o 30 minutos antes de dormir, para que el cuerpo se familiarice con la postura, es una excelente forma de empezar. Con el tiempo, el cerebro asocia esa posición con descanso profundo y el cambio se vuelve automático. Es como reeducar al cuerpo para dormir bien. Hay otro detalle importante, John, la calidad del colchón. Un colchón demasiado duro presiona los hombros y la cadera, lo que hace que la persona gire buscando alivio. Pero uno demasiado blando hunde el cuerpo y altera la alineación. El punto justo es aquel que se adapta a las curvas naturales sin deformarlas. Totalmente de acuerdo. Y conviene revisar el colchón cada 8 años, porque incluso los de buena calidad pierden soporte con el tiempo. Además, la rutina previa al sueño influye mucho. Apagar pantallas una hora antes, bajar las luces, ventilar la habitación y evitar cenas pesadas son pasos que preparan al cerebro para descansar y mantener un sueño más profundo. 3 minutos de respiración lenta antes de acostarse también son muy útiles. Oxigenan el cuerpo, reducen la tensión y facilitan que el sistema linfático se active más rápido. Dormir de lado no es solo una postura, es un hábito de cuidado cerebral. Requiere atención, pero ofrece beneficios duraderos, mejor memoria, claridad mental y una sensación real de descanso. Y lo mejor es que no se necesita ningún medicamento ni equipo especial, solo conciencia y compromiso con uno mismo. Un cuerpo alineado y una mente limpia son el resultado de un descanso inteligente. Y Noara, una vez que la persona aprende a dormir de lado, el siguiente paso es cuidar el entorno. A veces se subestima lo importante que es la habitación para que el cerebro descanse correctamente. Así es, John. El entorno es casi tan relevante como la postura. Si hay luz, ruido o una temperatura incómoda, el sistema linfático no logra activarse plenamente. El cerebro necesita oscuridad, silencio y estabilidad para limpiar sus toxinas. Exacto. Lo ideal es mantener la habitación lo más oscura posible. La luz, especialmente el azul que emiten las pantallas, confunde al cerebro y retrasa la liberación de melatonina, la hormona que regula el sueño profundo. Por eso siempre recomendamos apagar televisores, móviles y tabletas al menos una hora antes de dormir. Algunas personas creen que ver una serie o revisar el teléfono las relaja, pero en realidad mantienen el cerebro en modo alerta. También influye la temperatura. Cuando la habitación está demasiado caliente o fría, el cuerpo se esfuerza por regularse y eso interrumpe las fases del sueño. Lo ideal es mantener un ambiente entre 18 y 20 grados, ni más ni menos. Y el silencio. Un dormitorio ruidoso es enemigo directo del descanso. Los sonidos, aunque no los percibamos conscientemente, estimulan la actividad cerebral y evitan que se alcancen las fases más profundas del sueño. Si hay ruidos inevitables, se puede recurrir a tapones o a un generador de ruido blanco. Este tipo de sonido constante ayuda a enmascarar los estímulos externos y permite que el cerebro se relaje. Otra recomendación práctica es mantener el dormitorio bien ventilado. El aire viciado reduce la concentración de oxígeno, y eso influye directamente en el rendimiento cognitivo del día siguiente. Sí, y algo tan simple como abrir la ventana unos minutos antes de acostarse puede marcar una gran diferencia. La oxigenación favorece el flujo de líquido cefalorraquídeo, mejora la circulación y facilita la limpieza cerebral. Hay un detalle que muchos pasan por alto, John, la respiración. Respirar de forma tranquila y profunda antes de dormir prepara al sistema nervioso para entrar en modo de descanso. 3 minutos bastan para calmar la mente y equilibrar el ritmo cardíaco. Y cuanto más relajado esté el cuerpo, más eficiente será la regeneración del cerebro durante la noche. Es como darle la señal de que puede empezar su trabajo de mantenimiento. Otra buena práctica es tener horarios regulares. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda al cerebro a establecer un ritmo circadiano estable. Con el tiempo, el cuerpo aprende cuándo liberar melatonina y cuándo despertarse sin esfuerzo. Y no olvidemos evitar las cenas pesadas o grasosas. La digestión difícil roba energía al sistema nervioso y altera el sueño profundo. Lo ideal es cenar ligero y, si es posible, al menos 2 horas antes de acostarse. Todo esto, aunque parezca mucho, son hábitos sencillos que se incorporan en pocos días. Un dormitorio oscuro, una postura lateral cómoda, una respiración tranquila y un horario regular. Esa combinación es oro puro para el cerebro. Exacto,
porque cada noche es una oportunidad para cuidar el futuro mental. Dormir bien no es solo descansar, es invertir en memoria, claridad y autonomía para los años que vienen. John, después de todo lo que hemos hablado, queda claro que cada noche puede ser una oportunidad para cuidar el cerebro o un riesgo silencioso si dormimos mal. Así es. Y Nohara. Dormir boca arriba o en posiciones que dificultan la respiración y la circulación puede comprometer la limpieza cerebral. Esa acumulación de toxinas, con los años, se traduce en pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Pero también hay una buena noticia. Con ajustes simples podemos revertirlo. Dormir de lado, ajustar las almohadas, cuidar la oscuridad y el silencio, y crear una rutina nocturna estable puede proteger nuestra lucidez y nuestra autonomía por muchos años. La ciencia lo dice con claridad. El sueño profundo es el momento en que el cerebro realiza sus funciones de reparación. Si ese proceso se interrumpe, el envejecimiento mental se acelera. Pero si se respeta, el cerebro se mantiene joven, flexible y activo. Por eso insistimos tanto en que el descanso no es un lujo, es una necesidad biológica. Y lo mejor es que no requiere grandes inversiones, solo atención y constancia. Exacto. Cambiar de postura, elegir una almohada adecuada o apagar una pantalla a tiempo puede tener más impacto que cualquier suplemento o estimulante. El problema es que muchos esperan a perder memoria para reaccionar, cuando en realidad, la prevención empieza mucho antes, en las pequeñas decisiones que tomamos cada noche. Y esa es la esencia del envejecimiento saludable: prevenir, no corregir. Dormir bien hoy significa pensar con claridad mañana. Y Nohara, creo que vale la pena recordarlo, la demencia no aparece de un día para otro. Es el resultado de pequeños hábitos repetidos a lo largo de los años. Cada noche que el cerebro no se limpia correctamente, las toxinas se acumulan, y ese efecto se nota con el tiempo. Totalmente cierto. Pero también es cierto que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de recuperación. Si empezamos a cuidarlo hoy, puede mejorar su función incluso después de los 60 o 70 años. Nunca es tarde para darle una oportunidad al descanso reparador. Dormir bien es una de las formas más poderosas de cuidar nuestra identidad, nuestra historia y nuestros recuerdos. Todo lo que somos depende de ese órgano que trabaja en silencio mientras dormimos. Así es, John. Y cuando comprendemos que el sueño no es perder tiempo, sino ganar vida, empezamos a respetarlo como lo que realmente es, un tratamiento natural de regeneración cerebral. Así que a quienes nos escuchan, revisen su postura esta noche. Apaguen las pantallas, acomoden sus almohadas, recuesten el cuerpo de lado y dejen que el cerebro haga su trabajo. No hay medicina más efectiva que un buen descanso. Dormir de lado, en un entorno adecuado, no solo mejora la memoria, también fortalece el estado de ánimo, la concentración y la capacidad de disfrutar la vida con plenitud. Porque cuidar el sueño es cuidar la mente, y cuidar la mente es cuidar la vida misma. Gracias, y Nohara, por compartir este tema tan necesario. Y gracias a ti, John, por recordarnos que la prevención empieza en la cama. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de salud para la tercera edad. Hasta entonces, duerman bien, cuiden su mente y despierten con claridad cada mañana.